Pedro, también ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo leí este pasaje el martes, donde predicaba la hermana Serena, y en medio del día predicado Dios le daba este mensaje. Yo le he hablado aquí, pero siempre Dios da algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí dice que se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O hasta ahí por mientras. Aquí habla de que se presentaron delante de Dios, no el diablo, no Satanás. El libro de Job habla que Satanás se presentó delante de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero aquí no. Aquí habla de que los escribas y fariseos se presentaron delante de Jesús. Pero me llamaba la atención que ellos se presentaron delante de Jesús para señalar a quién. Para señalar a los discípulos. Pero en el momento que ellos se presentaron delante de Jesús y trataron de dejar mal, ¿cuántos dicen amén? Amén. Porque trataron de dejar mal a los discípulos. ¿Pero quiénes trataron de dejar mal a los discípulos? Los maestros de la ley, los fariseos, supuestamente los que enseñan, ¿ah? Supuestamente los que saben más que otros. Fíjense en esto, los que más sabían son los que se presentaban delante de Jesús, pero a señalar a quién, a los discípulos. Amén. Amén. Y le dice: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición? Miren lo que ellos fueron a reclamarle al Señor. Que los discípulos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Comen sin cumplir primero el rito. Imagínense, un rito de lavarse de las manos. Y Jesús le contestó: ¿por qué usted quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Esto me llamaba la atención de que esta gente que supuestamente eran maestros y enseñaban la palabra, se presentaban delante de Dios a señalar a los discípulos, porque no estaban cumpliendo la tradición. Pero la tradición que era humana. Esa tradición era algo humano, no algo que venía de parte de la ley de Dios. Y ellos querían que los discípulos cumplieran esa tradición. Pero delante de quién se presentaron. A ver, dígame usted. Delante del abogado, defensor que nosotros tenemos. Dígame. Amén. Porque yo siento que hay gente, hermano, que a veces piensa que sabe más que nadie. Amén. Que se cree que tiene más conocimiento que nadie. Yo pensaba y yo analizaba esto. Usted como siervo de Dios, cada uno de los que están aquí, hermano, como yo siempre lo he dicho, la iglesia no puede ser la misma, porque Dios dice que la iglesia tiene que ser diferente. Entonces, cuando nosotros venimos al camino de Dios, nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser diferentes.
Y Dios nos habla en su palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Ah? Pero que Él va a separar el trigo de la cizaña. Eso me quiere decir a mí que el trigo, o sea, el trigo y la cizaña están en la iglesia. Amén. Y aquí podemos ver, los discípulos eran trigo, y se veía que los maestros de la ley y los fariseos eran cizaña. Aleluya. Porque lo que fueron a presentarse delante de Dios, ¿para qué era? Para Para meter manchar, cizaña. para dañar. Aleluya. A meter cizaña porque no cumplía con las cosas humanas, con las cosas terrenales. Y nosotros no estamos para cumplir las cosas terrenales, porque Dios nos manda en su palabra, dice primero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le añadirá. Amén. ¿Qué pasa con esto, hermano? Que la iglesia tiene que estar preparada. Esta palabra me dice a mí que la iglesia tiene que estar preparada, porque nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que discernir. Y la palabra dice, claro, que se van a levantar, en estos últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. Gente que te va a dar palabra y la palabra no viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos estar como entrar en todo lugar de manera natural. Si Dios dice, búscame primeramente en espíritu y en verdad. Usted como iglesia tiene que tener cambio, usted como iglesia tiene que tener transformaciones. Dice la palabra que el que esté falto de conocimiento, pídasela. Eso es gratis. Nosotros tenemos que tratar de entender, analizar, discernir hasta la persona que tenemos al lado. ¿Quién vive? Porque la palabra lo dice, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. En la iglesia va a haber gente que te va a querer tumbar. Lamentablemente es así, hermano. Lamentablemente es así. Y tenemos que ver las cosas tal y como son, porque no podemos estar tapando el sol con una mano, tenemos que hablarlo claro. Amén. Hay gente de la iglesia que no viene a buscar de Dios. Amén. Hay gente de la iglesia que trata de destruir la vida de otros. Y a nosotros como siervos de Dios nos toca discernir, ¿verdad? Y hay gente que piensa que tiene mucho conocimiento, tiene quizás mucha palabra, pero cuando van a tratar de dirigir a otro, cuando tú vas a dirigir a otra persona, tienes que dirigirlo tal y conforme como está escrita la palabra. Amén. No dicen amén. Amén. No puedes dirigirla como tú quieras dirigirla, sino como Dios dice que hay que hacerlo. ¿Cuánto dicen Amén. amén? Aleluya. Aquí Dios no discutió con ellos, pero sí le habló de una vez y se lo dijo. Porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios primeramente, a causa de la tradición. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dedicado como ofrenda a Dios. Y en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre por causa de la tradición. Anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas. Tiene razón Isaías cuando profetizó de ustedes que el pueblo me honra. ¿Con qué? Con los labios. Pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Porque tu corazón es el que tiene que estar junto con Dios.